Mateo 5 del 6 al 12. Mateo 5 del 6 al 12. Estoy acostumbrado a la tablet y voy con el pero con el ordenador no puedo hacia arriba. Muy bien. Acordaros que la semana pasada dijimos que Jesús estaba hablando con autoridad y que se quedaron sorprendidos de las palabras que Jesús estaba diciéndoles. Y estamos en las bienaventuranzas. Estamos en estas bienaventuranzas. Y en Mateo 5:6 tenemos otra bienaventuranza que nos va a traer también aquí un conocimiento de lo que Dios quiere decirnos. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fijaros que Jesús está aquí hablando en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando realmente hay ese hambre y esa sed de justicia, dentro de ti se remueve todo. Cuando tú ves a tu alrededor, ves pecado, ves maldad, porque la injusticia nunca vendrá de Dios. La injusticia nunca vendrá de Dios. Siempre la injusticia viene o del hombre o de las formas y las maneras que nosotros actuamos muchas veces. Pero no podemos conformarnos a esa sabiduría terrenal, a todo aquello que terrenalmente estamos viendo, porque como dijimos ayer, que tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si os fijáis, el hambre y la sed es lo más necesario cuando hay personas que están en ayuno y se tiran días y días que no comen, o personas que no tienen agua para beber. Eso produce en ellos un hambre y una sed que les lleva por dentro a un desespero, porque esto lo que trae es un desespero. El hambre y la sed trae un desespero hacia aquellas personas que lo están padeciendo. Y Jesús utiliza dos ejemplos muy claros, una referencia muy clara para que nosotros podamos entender esto. Yo no sé hasta qué punto nosotros tenemos hambre, tenemos sed de ver la justicia de Dios a nuestro alrededor. ¿Qué sería la justicia de Dios? Dios quiere que haya hambre alrededor nuestro. Dios quiere que haya miseria alrededor nuestro. Dios quiere que haya gente maltratada alrededor nuestro. Dios quiere que haya odio, que haya guerra. No. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre de ver la justicia de Dios, lo que produce en nosotros es un clamor, es una intercesión, es un anhelo para que Dios empiece a manifestar su obra, para que Dios empiece a manifestar su gracia en medio de nosotros. Muchas veces el mundo nos está enseñando a quedar impasivos. Miramos los telediarios y vemos atentado en tal sitio, 100 muertos. Tsunami, como ha pasado esta mañana o ayer en estas zonas de Indonesia, 100 y pico de muertos. Y empezamos a sentir y a experimentar que todo eso ya no nos causa sensación. Lo sufrimos más cuando lo tenemos cerca. Cuando, por ejemplo, sucedieron los atentados de Barcelona, pues qué angustia, ¿verdad? Aquí cerquita, qué pena, qué temor, qué miedo. Pero como pasa lejos, parece como si fuera algo que no
que no repercutiera en nosotros. Pero eso lo que hace es que va endureciendo nuestro corazón, nos endurecemos, hasta que somos insensibles. Y la palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos habrá gente insensible, habrá gente que ya no experimentará ni dolor, ni hambre, ni anhelos, ni deseos, para que Dios empiece a manifestar su obra. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad la justicia de Dios y el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay maldad. Y cuando buscamos el reino y la justicia, dice que Dios empieza a hacer cosas tremendas con nuestra vida. Tiene que haber una inquietud y tiene que haber una acción. Inquietud y acción. Tú no puedes quedarte impasivo. Algo tienes que hacer. Algo tenemos que hacer. Por supuesto, tú y yo no podemos cambiar el mundo. Quisiéramos cambiar el mundo, pero es imposible. Ni Jesús cambió el mundo. Ni Jesús lo cambió. Porque en su tiempo seguían habiendo pobres. En su tiempo había gente con necesidad. Y Jesús dijo: pobres habrán siempre entre vosotros. Pero sí que podemos cambiar lo que hay en nuestro entorno. Sí que podemos cambiar nuestra familia. Sí que podemos cambiar a nuestros amigos siendo ejemplo para ellos. Sí que podemos cambiar lo que tenemos cerca. Porque muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas lejanas y lo que tenemos alrededor lo estamos abandonando. Y yo creo que el Jesús lo que primeramente quiere es que cambiemos primeramente nosotros. Si tú no cambias, los demás no pueden cambiar. Primero cambio yo. Y en mi cambio empiezan a ocurrir cambios en los que hay alrededor. Porque cuando tú cambias, tus ojos empiezan a ver a las personas de diferente manera. Ya no los ves igual. Esto repercute. Tú quisieras paliar el hambre de Asia, hacer cosas por muchísima gente. Lo que podamos, sí que podemos ayudar. Pero muchas veces intentamos cambiar lo de fuera, pero no cambiamos lo que tenemos cerca. Por eso es importante que aprendamos que primeramente cambio yo. Primeramente yo tengo que tener hambre y sed de que las cosas empiecen a cambiar a mi alrededor. Amén. Y luego en esa misma fórmula tú irás impactando a la gente que tienes a tu más cerquita. ¿Lo entendemos? Amén. Gracias por vuestro ánimo, gracias por vuestro amén. Gracias, Señor. Tenemos una iglesia que está ahí animando al pastor. Muy bien. El hambre y la sed, yo he dicho que son las dos cosas más básicas del ser humano. Y cuando faltan se produce un desespero. Y Jesús las pone como ejemplo. Esa hambre y esa sed produce un sentimiento de oración, de clamor. ¿Ven? Eso produce un deseo de clamar a Dios. Porque como tú sabes que no puedes, tienes que buscar a Dios para que Dios empiece a intervenir en lo que estás viendo que está mal. Amén. Esa hambre y esa sed produce un sentimiento de oración, de clamor en nuestras vidas y una acción. O sea, no solamente te quedas ahí como diciendo qué mal está el mundo, no te quedas simplemente ahí diciendo qué mal están las cosas, no te quedas simplemente diciendo hay que ver cuánta miseria hay a mi alrededor, sino que tú empiezas a clamar a Dios y empiezas a ponerte manos a la obra para que en la medida que tú puedas empezar a arreglar esas cosas que hay en la medida que tú puedes. Amén. Para que se establezca la justicia de Dios. Tú eres el encargado, porque somos nosotros los encargados de establecer la justicia de Dios. Quiero que lo entiendas. A veces le decimos al Señor que lo haga todo Él y nosotros nos quedamos simplemente sentados. No. A veces Dios ayuda y tú tienes para ayudar. Dios obra y tú tienes para hacer algo. Por eso es importante que lo entendamos, que Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Mira, la justicia de Dios. ¿Qué clamor produce en nosotros? Uno, entre muchos, la salvación de personas y el conocimiento de Dios. ¿A ti no te importa? ¿Hay carga en tu corazón? ¿Hay deseos en tu corazón de que las personas conozcan a Cristo? ¿De que las personas puedan ser salvas? ¿De que las familias puedan tener un ambiente de paz? Porque cuando Cristo entra en una familia,
las cosas empiezan a cambiar. Seguro que las cosas empiezan a cambiar. Algo empieza a cambiar en tu corazón y en tu vida. No quiere decir que Dios lo hace de golpe, porque Dios no tiene una varita mágica, no. Dios va transformando poco a poco esa familia en la medida en que tú te mueves en el orden de Dios. Si tú tienes hambre y sed para que se establezca el reino, tú vas a tener deseos de que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de Dios. A mí tanto me da que ese se vaya al infierno, a mí tanto me da que esta barriada no conozca al Señor, a mí tanto me da. No lo decimos, pero como somos impasivos, pero tenemos que empezar a tener ese clamor en nuestro corazón. Primero clamor, porque primeramente lo que produce el hambre y la sed de justicia en nuestro corazón es clamor, y luego nos proyectamos para hacer algo. A mí siempre me ha gustado hacer algo, siempre. Yo no he podido estar sentado. Por eso entiendo a esas personas que necesitan hacer algo, pero hay que hacer las cosas siempre en el orden de Dios. ¿Amén? Hay que hacer las cosas siempre en el orden de Dios. A través de la web o a través de la web. A través de la radio, a través de la radio. Salimos a las calles a predicar, salimos a las calles a predicar. Tenemos la ocasión de hablarle a una persona que quizás nos está contando su vida sin venir a cuento. Te has sentado en el autobús, te has sentado en el tren, estás en una plaza y alguien viene y empieza a contarte su vida. Es que Dios está preparando ese corazón para que tú puedas compartirle la palabra. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pero si te callas no pasa nada. Pero si tú hablas, tú ya estás trayendo luz al corazón de esa persona. O sea, que no te calles, amén. No te calles. Vamos a encontrar miles de maneras de expresar y de buscar la justicia de Dios. Hay miles de maneras de cómo podemos hacer la obra de Dios. Ayudando a un enfermo, ayudando a una persona que quizás esa persona, porque no se trata simplemente es que si Jesús dice que somos luz, amén. Si Jesús dice que somos sal, somos sal. Yo no sé, como somos evangélicos y decimos que la salvación es por gracia, y como es por gracia, muchas veces no hacemos ninguna obra. Como es por gracia, ya no nos preocupamos de nada más. Pero dice la palabra de Dios que la fe sin obra está muerta. O sea que si tú simplemente haces las cosas, pero no hay una obra en tu vida, no se ve un fruto en tu vida, porque ¿qué dice la palabra? Que por sus dones, no, por sus frutos los conoceréis. O sea, la gente se le conoce por sus frutos, por lo que desarrolla. O sea, a la gente no se le conoce por lo bien que canta, por lo bien que predica, por lo muy bien que puede hacer su trabajo. No, porque al final tu trabajo es el que te da de comer y tú lo puedes hacer muy bien, pero quizás luego aparte de eso ya no hay nada más. Entonces uno tiene que aprender que saliendo de aquí, porque esta es la escuela, la iglesia es la escuela, las cuatro paredes es la escuela, pero donde ejercemos realmente nuestro ministerio, todos, cada uno de nosotros, es en la calle, es en nuestra familia, es con nuestros hijos, es con la gente de afuera. Ahí se ejerce el ministerio, porque Jesús no tenía ninguna iglesia. Hoy encontramos iglesia de Jesús, pero Jesús no tenía ninguna iglesia. Su iglesia estaba en la calle. Él entraba en la sinagoga, pero no se quedaba en la sinagoga, sino que seguía recorriendo Jesús, como dice la palabra, y recorría Jesús toda Galilea, toda Jerusalén, predicando el evangelio del reino. Y caminaba y andaba y se sentaba con la samaritana y sanaba al leproso y sanaba al ciego. Pero, hermano, tenemos que tener hasta la fe de que cuando encontremos a alguien necesitado, no, pastor, que hay aquí una persona que necesita oración. No, ora tú. Vamos a la calle a predicar, porque yo me he encontrado así muchas veces en la calle y Luis, esta persona que quiere recibir al Señor, pues tú mismo. No hace falta que vaya el pastor a orar por esa persona. Si tú tienes a Jesús como lo tengo yo, ¿amén? No es que yo tenga, no, tú tienes que ejercer tu fe, tienes que ejercer tu ministerio, tienes que prepararte tú mismo. O sea, no estáis poniendo simplemente la mirada en el que está al frente. No. Dios quiere capacitarte a ti personalmente para que tú seas de valor, para que tú seas un instrumento de valor.
La iglesia que está poniendo solamente su mirada en el pastor, al final no hace absolutamente nada. Pero tú tienes que entender que tú eres parte del ministerio de Jesús, tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y tú tienes que prepararte como un ministerio que eres, porque la palabra ministerio significa alguien que está trabajando para el reino. Un ministerio no es un pastor, no es un apóstol, no es un evangelista, no es un profeta, no es un maestro. No, es alguien que realmente está entendiendo el plan de Dios, donde Él no está en el cielo como un ser con barba blanca que está mirando a ver quién le hace lo malo. No, Él está en tu corazón para que a través de ti, ¿qué te está estorbando? ¿Qué nos estorba? Pues lo que dice la palabra: en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, sin deseos de hacer nada, simplemente gente que impasiva. Hoy la gente está más incomunicada que siempre, que nunca, más incomunicada que siempre. Con todos los medios de comunicación que tenemos, estamos incomunicados. La gente va en los autobuses, no se dice nada. La gente va por las calles y el que no va con sus auriculares va con el móvil, que se va a dar con la cabeza, porque la gente está incomunicada a tope. Estamos sentados en una mesa y la gente está con su móvil, ni hablan entre ellos. Y a esto le llaman comunicación. No, eso es incomunicación, egoísmo. Y esta generación está produciendo personas que no tienen conciencia, porque el diablo lo que está intentando es destruir la poca conciencia que tenemos. Y ya somos inconscientes porque nos aislamos en nosotros mismos. Gente que se mete en su cuarto y se pasan días dentro de su cuarto chateando, pero no son capaces de decirle buenos días a su papá o a su mamá o a su familia. Y nosotros tenemos que entender que hay cosas que son más importantes que todo eso. Lo primero es lo que tenemos a nuestro alrededor. Hay insensibilidad y es un síntoma de frialdad espiritual. La insensibilidad es un síntoma de frialdad espiritual. El egoísmo, el encerrarse en uno mismo. Tú te encierras en ti mismo. No, tienes que luchar con eso, hermano y hermana. Tienes que luchar. De cuando en cuando es bueno quizás dejar las cosas y pasearte un poco por las calles y hablar con alguien y le dice buenos días, ¿cómo está? Dice, porque dice la palabra, si saludamos a los que nos saludan, ¿qué hacemos de más? Si les regalamos a aquellos que nos regalan, ¿qué hacemos de más? Si hacemos las mismas cosas que hacen los demás, no, tú y yo tenemos que ser diferentes, tenemos que ser un poquito de luz, amén. Y no luz como esta, que esta no engaña, pero esta luz, así somos muchas veces, somos luz que no quema, simplemente de apariencia, pero no podemos ser luz de apariencia. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Mira, esto es lo que hay en esta generación. A ver si no hay necesidad de tener hambre y sed de justicia. Esto es lo que hay en esta generación. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes de saber esto, que en estos días, dice los postreros días, en estos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos que en muchos lugares ya no puedes salir ni a la calle. Tiempos peligrosos que tú no puedes dejar quizás a tus hijos solos, que vayan al colegio solos, que quizás tienen ya 8 o 9 años, pero no puedes dejarlos solos que vayan al colegio. Tiempos peligrosos, que la gente que tiene algo de dinero en muchos países como en Honduras, en Guatemala, en muchos sitios, en Salvador, son países peligrosos donde tienes que ir escoltado y con alguien que vaya armado, porque no puedes ir solo. Países como México, que hay secuestros. Países que vamos, tú no puedes ir a Tijuana, tú no puedes ir a países de estos a estos lugares porque allí, imposible. Tiempos peligrosos, tiempos de inseguridad, tiempos de terrorismo, tiempos de muerte, tiempos que te da miedo a veces meterte en según qué lugares porque que ves a alguien con una mochila un poco extraña o una persona un poco extraña en el tren y te bajas porque tienes miedo. ¿O no te ha pasado? Que te entra uno con una túnica y con una mochila y con una barba y está allí a lo mejor leyendo el Corán y tú dices, uy, ya me voy. ¿Por qué? Porque tiempos peligrosos.
Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo, o sea, amadores de sí mismo, pero no amadores de los demás. Donde ya se corta el cordón umbilical hacia los demás. Te encierras en ti mismo y eso es lo que hay, amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo. Todo el día haciéndote selfies con el, para el Instagram. Amadores de sí mismo, ¿verdad? Amadores de sí mismo. Subiendo las fotos y venga fotos. Amadores de sí mismo. ¡Ay! Me han puesto 5 me gusta. ¡Ay! Me han puesto 10. ¡Ay! Nadie me ha dicho nada. Bueno, y así hay gente, amadores de sí mismo, ávaros. Ávaros. ¿Hay gente ávara aquí? No, eso no pasa aquí. Ávaros. Vanaglorioso. Vanaglorioso. Gente que toda la gloria para mí, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No, eso no existe. Gente desobediente a los padres, no. La gente muy obediente a los papás, no. Ingratos. ¿Qué es ingrato? Alguien que no da ni la gracia, que se lo creen que son merecedores de todo. Ingratos. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pablo aquí se pone las botas hablando, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos invítalos. No, a estos evita. Pensaba que ponía invítalos. No, invítalos no. Evita a este tipo de gente, ¿verdad? Porque te contamina. Este tipo de gente te contamina. Pero es que, bueno, nos tendríamos que encerrar quizás en un castillo, porque de esto hay en todos sitios. Es necesario examinar nuestro corazón. Es necesario examinar nuestro corazón, y más en estos tiempos en que el hambre y la sed de justicia no existen. Mira, Romanos 1:27 al 31. Cuando hay hambre y sed de justicia, tú esto lo notas. Tú notas al hombre avaro, tú notas al impío, tú notas a estas personas desobedientes. Tú lo notas. Te sabe mal que todo esto exista a tu alrededor, pero todo esto tiene que cambiar en nosotros. Dice Romanos 1:27, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. Esto es otra versión, Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad. Gente que se ha llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están llenos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, inventores de males. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes predican o quienes practican tales cosas, practican tales cosas, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Necesitamos hambre y sed de justicia? ¿Necesitaremos tener hambre y sed de justicia en estos tiempos? ¿Habrá cosas por las que orar? ¿Habrá cosas por las que venir a la iglesia a buscar al Señor? Porque todo esto es lo que abunda alrededor nuestro. Y Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. ¿Para qué? Para que todo esto empiece a desaparecer de nuestro alrededor. No podemos conformarnos. Tenemos que vigilar con nuestra familia. Tenemos que vigilar con nuestros niños. Los papás tienen que vigilar con sus niños en este tiempo. Porque todo eso ya viene ya directamente desde los colegios. Desde los colegios ya les enseñan cosas que realmente son contrarias a la palabra de Dios. Los libros que les obligan a leer muchas veces en las escuelas, los libros de Harry Potter. Libros de Harry Potter.
Y son los libros que tienen como lectura obligatoria para luego sacar un resumen quizás de lo que han leído. O sea que se tienen que tragar todo el libro de magia, de brujería, de hechicería, de espiritismo, de ocultismo, en lo cual el enemigo se mete y se introduce por todos sitios. Pero luego no quieren que se lea la Biblia en las escuelas. Luego no quieren que se oren en las escuelas. Luego se quejan de que hay desobediencia, de que no hay respeto, de que la gente no tiene tanta maldad. Pero si habéis sacado a Dios, si estamos sacando a Dios, si tú sacas a Dios de tu vida, ¿qué quieres? Si tú sacas a Dios de tu casa, de tu familia, ¿qué quieres? Si tú echas fuera de tu vida, de tu interior a Dios, ¿qué es lo que quieres? Lo único que vas a arrojar dentro de ti es basura. Si lo único que impide que tú que camines lleno de basura es Dios, porque tú te crees fuerte. No, yo no me creo fuerte. Yo sé que sin Dios me corrompo rápidamente. Hermano, como tú y como yo. No es que yo sea especial, no. Si yo me abandono, la corrupción viene a mi vida. Porque si tú dejas un hierro en la calle, lo ves muy bonito, pero a la que llueve, le da la luz, le da el sol y caen 4 gotas, cuando pasa una semana está rubellado, está feo, porque ahí ya se ha corrompido. Todo tiende a corromperse. La sociedad no tiende a mejorar, tiende a corromperse más. Por eso el que creó esa mentalidad del evolucionismo estaba muy equivocado. Porque no hay evolución sino degradación. No hay evolución sino degradación. Hay un creador que es Dios, que es el que pone todas las cosas en orden. En el principio estaba todo desordenado y Dios trajo orden a nuestra vida. Ahora tú sacas a Dios de tu vida, todas estas cosas vendrán. Por eso tenemos que mirar lo que nos dice aquí. Hambre y sed de justicia. Que pueda el Señor traer en esta mañana. Yo oro al Señor que pueda traer sobre nuestras vidas esa hambre y esa sed de justicia en nuestros corazones. Que no nos conformemos al estado degradante de la sociedad. Que no nos conformemos al estado degradante de nuestros hijos. Hay veces que le decimos a nuestros hijos: es que ya no puedo con esa persona. Mira, que haga lo que quiera. Cuando alguien dice que haga lo que quiera, ya lo has dejado a su libre albedrío. Es lo peor que puedes hacer. Hay que seguir orando por nuestros hijos. Amén. Ora por tus hijos. Ora por ellos, por tus hijos, por tus hijas, por tu familia, por tus amigos, por aquellos que tú sabes que necesitan al Señor. Oremos por ellos. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿alguien sabe lo que es misericordia? Misericordia. Hacerte partícipe de las miserias de los demás. Hacerte partícipe de las miserias de los demás. Eso es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La inclinación a sentir compasión, eso es lo que significa misericordia. Es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, porque la misericordia y la compasión no simplemente es un sentimiento lejano, sino que si tú sientes misericordia y esa misericordia es real y esa compasión es real hacia lo que tú sientes, tú te vas a ver obligado a empezar a hacer algo. Amén. Es imposible que tú digas: siento compasión por esa persona, y no hagas nada. No, tú no sientes compasión. No mientas, tú no sientes compasión. Tú sientes lástima. Porque la lástima no es compasión. La lástima no es misericordia. Misericordia y compasión es que tú sientes eso, pero te impulsa el Señor a hacer algo. ¿Ven? La misericordia también es la disposición de compadecerse de los sufrimientos de las personas ajenas. Y el Señor, cuando hacía un milagro, es porque dice que sentía compasión. Él sentía compasión. Si tú sientes esa compasión hacia las personas que están, por ejemplo, enfermas, tú vas a orar por sanidad de esas personas. ¿Cómo Dios te va a dar un don de sanidad? Si a ti te da igual si aquel está enfermo, si tú no sientes compasión por aquel que está adolorido, que está mal. Pero cuando tú tienes compasión y misericordia, tú le puedes pedir: Señor, ayúdame, ayuda a esa persona. Me gustaría ser útil para esa persona. Amén.
Qué importante que eso lo pudiéramos entender en esta mañana. Dice que nuestro grado de misericordia va a determinar realmente nuestro conocimiento verdadero de Dios. Apúntate eso. Tu grado de misericordia, el grado que tú tengas de misericordia, hemos dicho que antes que en este tiempo habrá gente amadora de sí misma, gente sin sentimiento, gente sin sentimiento. Por eso nuestro grado de misericordia va a ser realmente nuestro entendimiento del conocimiento de Dios. Porque sabes una cosa, Dios es grande en misericordia. Amén. Dice la palabra que Dios es grande, ¿grande en qué? En misericordia. Y esta debe ser una cualidad que tiene que estar también en nosotros. Lo contrario de misericordia, ¿qué sería? Pues te lo voy a decir. Una persona cruel, una persona que tiene falta de perdón, una persona que critica, que condena, que destruye, que es impío. Eso es falta de misericordia. Eso es falta de misericordia. Tenemos que apartar de nosotros el dedo amanezador, el dedo que amenaza, el dedo que señala, el dedo que dice, uy, lo que has hecho, uy, lo que estás haciendo, uy, no. Coge la carga por esa persona y empieza quizás a orar por esa persona o a ayudar a esa persona de una manera o de otra. Esto es importante que lo entendamos. Si no hay misericordia, nuestras vidas todavía no están entendiendo el propósito de Dios. Lo contrario de misericordia es crueldad. Amén. Gente cruel, como hemos dicho, gente cruel. Santiago 2.13 dice, Santiago 2.13. Y mira aquí si habla Santiago claramente. Dice, juicio sin misericordia. ¿Te imaginas un juicio sin misericordia? Cuando el juez no tiene misericordia de ti. Que Dios no tenga misericordia, porque habrá un día que vamos a compadecer, dice la palabra, todo delante del tribunal de Cristo. No para recibir si hemos sido salvos o no, porque eso ya el Señor nos ha salvado, sino para recibir los galardones. Pero dice la palabra que todos compareceremos un día delante del tribunal de Cristo. Y Él va a juzgar nuestras buenas y nuestras malas obras. Y va a pesar las malas obras. Y van a pesar las buenas obras. Todo lo que tú haces de bueno, eso lo estás depositando en el buen tesoro de Dios. Porque somos una hucha. Pero hay huchas que están huecas. ¿Sabes lo que es una hucha hueca? Ves el cochinillo, pero dentro no tiene nada. Y tienes una necesidad, pero tú dices, pero si es que no tengo nada. ¿Cómo voy a comprar lo que quiero si no tengo nada? Así, a veces somos huchas, envoltorios, pero sin obras, sin misericordia, sin compasión, sin nada dentro. Por eso, hermano, procuremos empezar a llenar poco a poco esa hucha de buenas obras. Dice la palabra, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín, ni la polilla, ni los ladrones pueden robar todo lo que tú estás haciendo. Por eso yo dije ayer que cuando nosotros hacemos algo por alguien que no te lo puede devolver, sin esperar nada a cambio, entonces estás depositando en tu hucha tesoro. Porque el que dice que el que le da al pobre, al Dios presta. Amén. Entonces, cuando tú haces algo por alguien que sabes que no te lo puede devolver, entonces realmente ese es la buena obra, la obra real. Porque si tú haces algo por alguien y sabes que ese alguien luego te lo va a devolver, ya te ha pagado lo que te ha hecho, ¿verdad? Pero cuando haces algo por alguien que no te lo puede devolver, esa persona queda en deuda contigo. Y Dios, eso se hace real. A veces decimos que Dios te lo pague y tú te ríes diciendo, sí, Dios me lo va a pagar. Pues sí, Señor, Dios te lo paga. ¿Y cómo te lo paga el Señor? Te lo paga con salud, te lo paga con paz. Pero tenemos que aprender de esto todavía mucho. Este mensaje de la bienaventuranza ha cambiado a mucha gente. Ojalá que en esta mañana pueda cambiar
un poco nuestra manera de pensar, ¿eh? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Entiendes esto? La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Había que apedrear a aquella mujer? La ley decía que sí. La habían encontrado en pleno acto de adulterio. ¿Había que apedrearla? Había que apedrearla. Pero la misericordia tuvo compasión de esa mujer. Hay cosas que la ley dice, bueno, pero no, la ley dice que hay que actuar de esta manera. Pero tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Amén? Tenemos un Dios que es misericordioso. Porque Dios ve nuestro corazón. Dios ve la realidad de lo que ha acontecido a nuestro alrededor. Dios ve, tú ves solamente un punto. Tú ves el pecado de esa persona. Tú ves la maldad de esa persona. Tú ves la caída de esa persona. Tú ves el punto simplemente que te está diciendo es digno de juicio, es digno de condenar a esa persona. Pero Dios no ve solamente ese punto, Dios ve todo el entorno. Y entonces Dios puede tener misericordia de ti. Por eso tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. ¿Amén? Entonces, hermano, no seas rudo, legalista. Porque la gente legalista simplemente está empleando la ley para condenar. Pero no se dan cuenta de que la gracia lo que hace es decirte, que tú también eres un pecador. La gracia también te dice, sí, que él ha caído, pero que tú caes también, ¿eh? Entonces, la gracia lo que nos hace es reflexionar de que hemos sido perdonados por el Señor, aún sin merecerlo. ¿Amén? Por eso dice, juicio sin misericordia se hará al legalista. Al legalista que coge la Biblia y a golpes de Biblia está matando a su hermano. Al legalista que a golpes de palabra, a golpes de ley, está condenando y está impidiendo que otros puedan ser salvos y puedan rehacer su vida. Porque mientras tengamos aliento en nuestros pulmones y haya un poco de vida en nosotros, Dios seguirá intentándolo con toda su fuerza para que seamos salvos y para que le conozcamos. Y muchas veces somos los mismos creyentes, los mismos cristianos que le cerramos las puertas a nuestros hermanos. Se mete gente legalista en las iglesias que no tienen ni chispa de misericordia, ni chispa de amor por la gente. Simplemente se han leído la Biblia como se la leían los fariseos. Y Jesús tuvo que condenar a los fariseos y a esta gente diciéndole, no tenéis misericordia. Si hubierais entendido lo que significa misericordia, dice la palabra, no condenaríais a los inocentes. Y Jesús era un ser lleno de misericordia. Hermano, tú y yo en lo que tenemos que abundar es en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Nos metemos en el legalismo ese de decimos, uy, esta gente que viene en pateras, hermanos, esa gente que salen de sus países porque se están muriendo de hambre muchos de ellos. Muchos de ellos tienen a sus hijos que no tienen ni para darle de comer. Y yo no sé si tú te atreverías a meterte en una patera de esas en medio del mar con un niño pequeño o con un hijo y atravesar un mar que quizás te vas a quedar en medio de ese agua. Ya sabemos, sí. Pero como este mundo está tan desarrollado, empezamos a estos aquí, estos allá y estos allá. Pero si hubiera un poco de misericordia en nuestros corazones, porque tú y yo no podemos pensar como el mundo piensa. El mundo piensa de una manera, pero tú y yo no somos del mundo. Tú y yo somos hijos de Dios. Y eso nos va a costar todavía, porque estamos mirando todavía las cosas con el reflejo terrenal. No las miramos con el reflejo celestial. Porque Dios no mira, Dios no mira. Él no entiende de musulmanes, Él no entiende de budistas, Él no entiende de gente que quizás tienen otras religiones. Él entiende de criaturas suyas, de almas que se están perdiendo y que necesitan. Por eso muchas veces ayudamos a aquel que nos cae en gracia, pero aquel que no nos cae en gracia quizás hacemos raya y cruz. Por eso, hermanos, tenemos que aprender. Y para eso tienes que meterte en el corazón de Jesús. Y cuando te metes en el corazón de Jesús, ahí
ahí empiezas a ser quebrantado, porque te das cuenta de tu dureza de corazón y de mi dureza de corazón. Y tú no puedes ser duro de corazón, porque un duro de corazón era esa persona. ¿Os acordáis de ese pasaje donde David está buscando ayuda y va a la casa de un hombre que era muy duro de corazón y no le quiso ni ayudar? Y le dijo: yo te voy a dar mi grano, te voy a dar mi mosto, te voy a dar mi vino. ¿Quién eres tú para que yo te dé de comer a ti y a tus hombres? Y David había estado ayudando a ese hombre. Y él dice: bueno, pues voy a ir hacia ti y me voy a vengar. Pero había una mujer que era misericordiosa, Abigail, y se fue corriendo, cogió todo lo que tenía en casa, cogió comida, cogió panes, cogió todo lo que tenía y se fue delante de David. Allí se puso de rodillas delante de David, porque David ya iba con la espada a matar a ese hombre y a toda su familia y a todo lo que había alrededor, por la falta de misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Pero Abigail era una mujer de Dios y ella dijo: no, este David ha estado ayudándonos y hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Misericordia, misericordia, amén. El padre del hijo pródigo, dice Lucas 15:20, fue movida a misericordia. Mira, el padre del hijo pródigo fue movida a misericordia. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movida a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello, y le besó. Si el padre hubiera sido duro, había dicho: anda ya, no lo dejé ni entrar en mi propiedad. Se ha llevado la bendición, lo ha gastado todo, con prostitutas, en bebidas, lo ha gastado todo, y ahora viene a mí otra vez. Venga, hombre, fuera, no lo quiero. Pero el padre tenía misericordia en el corazón. Y aun cuando vio a su hijo de fuerza, porque seguramente más de un día el padre estaba mirando a ver si su hijo volvía, a ver si volvía su hijo. Y el día que lo vio, el corazón del padre, él no entendió si había pecado, él no entendió si había caído, él no entendió si se había emborrachado, él no entendió si se había ensuciado, él no entendió si había metido en lo peorcito, no. Él entendió que ese era su hijo, que volvía arrepentido delante de su presencia. Dice que fue movida a misericordia y no esperó a que viniera el hijo, sino que corrió él a abrazar al hijo. Nosotros no entendemos todavía lo que es la misericordia de Dios. Nos condenamos a nosotros mismos. Cuando Dios te está perdonando, tú te condenas. No, Dios no te condena. Dios es un Dios misericordioso. Por eso tienes que entender la misericordia de Dios. Porque Dios te está perdonando y tú muchas veces te sigues condenando a ti mismo cuando Dios ya te ha perdonado. Y tú tienes que entender de lo que es el perdón de Dios. Dios es un Dios que tú y yo le movemos a misericordia, porque de tal manera amó Dios a este mundo que tuvo misericordia de mí cuando estaba perdido y me encontró. Porque fue Él el que vino a buscarme, no fui yo a Él, sino que Él vino a buscarme a mi vida. Él vino a tu vida a buscarte cuando estabas perdido y metido en lo más hondo. Por eso yo puedo entender el mensaje de la misericordia de Dios, porque Él tuvo misericordia de mí. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia ahora hacia los demás? ¿Cómo yo voy a endurecer mi corazón hacia los demás? A veces me dicen: Luis, es que eres demasiado bueno. No, todavía no soy lo suficientemente bueno, porque bueno solamente es Dios. Hermano, oportunidades a todos. Y quizás hay gente que nos han traicionado, quizás hay gente que nos han hecho daño, quizás hay gente que quizás no se merece ni los buenos días. Pero la oportunidad y la misericordia de Dios tendrá que estar aquí siempre. ¿Nos engañarán? Sí, 1000 veces, nos van a engañar 1000 veces. Las que hagan falta, porque 1000 veces me ha perdonado el Señor. Y tenemos que aprender también a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Pero es que sos de tonto. Sí, soy el más tonto quizá de aquí de la iglesia. Y tú tienes que aprender de tu pastor, porque eso es el corazón de Jesús. Y cuando te metes en el corazón de Jesús, ahí ya no hay humanismo, ahí ya no hay humanidad. Ahí hay un Dios donde el amor es tan grande que nos derrite, que nos quebranta, que nos rompe.
pero no entendemos todavía lo que es el mensaje del amor de Dios. No lo entendemos todavía. No lo entendemos. Por eso Dios no puede mover nuestro corazón. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movida a misericordia. Y corrió. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y estaba llorando seguramente el padre. Y le besó. La misericordia de Jesús le llevaba a sanar a los enfermos. Y él no oraba, como yo decía, por los enfermos. Él los sanaba. Él los sanaba. Quizás tendré que plantear mi forma de orar por los enfermos. Porque el viernes el Señor me habló y me dijo: Luis, yo nunca oré por un enfermo. Simplemente la misericordia, el amor que salía de él era tan grande que simplemente eso traspasaba y tocaba a la persona. La compasión, porque la compasión toca, el amor de Dios toca. Porque si yo soy un hombre que hablo lengua y digo profecía y hago sonar toda clase de trompeta y no tengo amor, nada soy. Amén. O sea que primeramente no es lo que tú eres, sino lo que Dios es en ti. Muy diferente. Y Dios tiene que trabajar todavía en nuestro corazón, porque eso le va a costar al Señor. Marcos 1:41 dice: Y Jesús, teniendo misericordia de él, tú imagínate un leproso. Un leproso. Los leprosos en aquella época no podían acercarse al pueblo, al campamento, vivían alejados. Tenían que vivir los leprosos juntamente con los leprosos. Ese leproso quizás había sido abandonado por su familia, por su esposa, por sus hijos, por los seres más queridos, quizás sus padres. Y cuando le llevaban la comida, seguramente se la dejaban y lejos, para no contaminarse con la lepra, porque la lepra era mortal en aquella época. Esas personas se sentían faltas de amor, faltas de cariño, con sus ropas desgarradas, con sus caras llenas de llagas ensangrentadas, sus manos, sus brazos, quizás todo su ser, tapados con vendas ahí de mala manera. Eran como momias, gente que realmente había que tener compasión de ellos. Y Jesús dice que viéndolo fue movida a misericordia, porque aquel leproso se acercó al profeta. Dijo: si me mata, que me mate. Pero este yo sé que este puede sanarme. Yo sé que puede hacer algo por mí. Y fue y dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús dice que viéndolo fue movida a misericordia. Y extendiendo su mano y tocándole, porque lo que ese hombre quizá necesitaba no era una palabra, sino un abrazo, y tocándole, y quizás abrazando al leproso, le dijo: sí quiero. Y al instante la lepra se fue de él. Yo me acuerdo, hermanos, de una persona que le prediquemos el Evangelio. Lo trajo mi suegra a casa, porque le habló. Ella iba por las casas predicándole. Y llegó un momento que le dijo: mira, yo conozco que mi yerno tiene una reunión, ven a la reunión. Y él vino a la reunión. Y yo empecé a hablarle personalmente, vino media hora antes, empecé a hablarle pues, de lo que yo entendía, que si la cruz, que si el Señor, que si la salvación, que si lo que había hecho el Señor por él. Y venga palabra. Y llegó un punto en que ese hombre me dijo: mira, yo he estado en los testigos de Jehová, he estado en los mormones, he estado en esto, he estado en lo otro, todo es igual, yo estoy cansado. Y el Señor me habló y me dijo: no le hables más, abrázalo. Señor, pero abrázalo. Entonces le dije así: déjalo, no me digas nada más, yo sé lo que me ha dicho el Señor, que te abrace. Y al abrazarlo empezó a llorar como un niño. Empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y se derritió allí llorando. Y el Señor lo tocó. Y empezó a venir a las reuniones. Él, su esposa, su familia empezó a venir a la iglesia. Porque más de una vez quizás
pensamos que bastan las palabras. No bastan las palabras. Hay momentos en que la palabra tiene que ir acompañada con la acción. La palabra tiene que ir acompañada quizás con la acción, con un bocadillo, con algo. No entendemos lo que hace el Señor. No lo entendemos. Nosotros subíamos a Plaza de Cataluña, en aquella época, donde mucha gente venía con pateras y estaban allí durmiendo en Plaza Cataluña. Había un montón de gente durmiendo en Plaza Cataluña. Y los viernes por la noche cogíamos bocadillos, Monse, y hacíamos bocadillos allí, y nos ayudaban los hermanos también, los jóvenes, y cogíamos 2 o 3 cajas de esas de fruta, la llevábamos de bocadillo, de zumos, comprábamos zumos, los comprábamos nosotros. Y nos íbamos a Plaza Cataluña después de la intercesión, a las 7, a las 8 de la tarde, nos íbamos a Plaza Cataluña, cogíamos el tren, el coche y nos íbamos a Plaza Cataluña. Y allí empezábamos a repartir bocadillos con aquella gente que no habían comido, chicos negritos, chicos, incluso gente que decía, es que estos musulmanes nos quitan todo y no podemos. Pero ellos, después de que habían comido, entonces les predicábamos el Evangelio, y como eran creyentes, ahí se ponían a cantar y se ponían a bendecir al Señor. Nos llevemos un grupo de más de 10 personas, de entre 9 o 10 personas, chicos de color, lo trajimos aquí a Tarrasa, le busquemos piso, los apuntemos para estudiar español, para que pudieran tener toda clase de facilidades. Hoy tienen sus papeles, hoy tienen sus trabajos, hoy tienen sus familias. Hoy cuando nos ven, siempre se acuerdan de Mamá Rosa. Y decía, Mamá Rosa, hace poco vi a alguno de ellos, y decía, ¿cómo está Mamá Rosa? Mamá Rosa, la Mamá Rosa es la que le daba dinero para coger el billete, así como Monse. Venía a nuestra casa, teníamos una ONG en la casa, allí se duchaban, allí venían, allí comían, en las fiestas de Navidad estaban alrededor de la mesa, allí estaban con nosotros. La época más feliz, porque cuando tú ayudas a los demás, eres la persona más feliz del mundo, porque te sientes útil. Porque cuando no haces nada por nadie, entonces estás respirando de gratis, hermano. Gánate por lo menos el aire que respiras. Hay una canción que dice, el aire que respiro. ¿Te acordáis esa canción, verdad? Mano, yo me acuerdo de las cosas buenas. De las cosas buenas me acuerdo, porque hay muchas cosas buenas que yo y mi casa y mi familia hemos vivido. Mateo 20:30, voy acabando. Dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. ¿Qué no sabía el Señor que era ciego? Pero es que tú tienes que decirle al Señor con tus labios qué quieres que te haga. No, el Señor ya conoce mis necesidades. Ya lo sé que las conoce, pero tú tienes que hablarlas, porque al hablarlas tú estás dándole la legalidad para que Él haga algo en tu vida. Por eso tienes que orar y tienes que pedirle al Señor, Señor, tú sabes que tengo este problema y este problema y este problema, y con nombre le dices tu problema y lo confiesas, y el Señor te va a ayudar. Ellos entonces le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, oró por ellos. No oró por ellos. Dice que les tocó los ojos. ¿Estás viendo que Jesús no oraba por los enfermos? ¿Estás viendo que Jesús no oraba por los enfermos? No oraba por los enfermos. La compasión, la misericordia, la acumulación de Dios dentro de sí mismo con el Espíritu Santo que les llevaba, porque eso era el resultado de haber estado en la presencia del Señor y llenarse de la gloria. Y la misma gloria de Dios, cuando ponía las manos en los enfermos, les sanaba. Dice Marcos 16, sobre los enfermos, no dice oraréis
No, sobre los enfermos pondréis las manos y serán sanados. ¡Wow! ¡Qué revelación esta mañana, ¿verdad?, que estamos teniendo este fin de semana! La misericordia viene del buen tesoro del corazón. ¿Amén? La misericordia viene del buen tesoro del corazón y es el resultado de nuestra relación con Dios. Como antes lo he dicho de memoria, Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. El Señor no ha venido a llamar justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Nadie levanta la mano. ¿Cuántos justos hay aquí? Nadie levanta la mano. Pero Dios nos llama justo porque hemos sido justificados por su sangre. Pero al mismo tiempo nosotros nos consideramos pecadores y Él ha venido a buscar a esos pecadores. Hermano, no es que tú ni yo seamos mejores. Andrea, yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. ¿Me entiendes? Eva no es mejor que tú, ni tú eres mejor que él. Aquí no hay ni uno mejor ni otro peor. Aquí hemos sido todos justificados por el Señor. Amén. El único que nos justifica es el Señor Jesucristo. Yo no soy más bueno. En el mundo tanto tienes, tanto vale. Pero en el Señor no es así. Él muere por el rico y muere por el pobre. Y hace salir su sol. Fíjate, hace salir su sol sobre justos e injustos. Porque Dios no es como nosotros. No. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y luego que cada uno haga lo que sienta de su corazón. Por eso ahora nosotros tenemos que volvernos a Dios. En su misericordia Dios nos ha recibido. Y nos queda otra bienaventuranza que ya no nos va a dar tiempo porque no tenemos culto a la tarde, por desgracia. Pero la voy a leer. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero dejar esto para la semana que viene.